Imagina por un momento caminar por una ciudad que nunca has visto y aún así conocerla mejor que cualquiera. Ahora imagina gobernar esa ciudad, transformarla para siempre y hacerlo totalmente a ciegas. Esa fue la vida de Apio Claudio el Ciego, uno de los personajes más fascinantes y peligrosamente olvidados de la historia romana. Hoy descubrirás la verdad detrás del hombre que escribió leyes sin verlas, que construyó caminos sin poder admirarlos, y que desafió al mismísimo destino del imperio cuando ya no podía ver ni su propia mano frente al rostro. Muchos recuerdan a Julio César, a Augusto, a Trajano, pero pocos conocen al romano que, sin visión física, tuvo una visión política más clara que todos ellos juntos. En los próximos minutos entenderás cómo un hombre, abandonado por su propio cuerpo, terminó moldeando el corazón de Roma. Y cuando llegues al final, verás a Apio Claudio como nunca antes. Es el año 312 a.C. Roma aún no es el coloso imperial que dominará el mundo. Es una ciudad-estado ambiciosa, inquieta, pero fracturada internamente. Patricios contra plebeyos, riqueza contra pobreza, tradición contra cambio. Y en medio de este hervidero social surge una figura inesperada. Apio Claudio Craso, quien más tarde será conocido como Caecus, el ciego. Pero antes de perder la vista, Apio ya tenía algo que muchos hombres con ojos jamás tuvieron. Una obsesión desbordada por el poder y una inteligencia afilada como el gladio de un legionario. A diferencia de otros políticos romanos, Apio no venía a repetir fórmulas, venía a reescribir las reglas. Y lo hizo. Con una audacia que incomodó a los nobles más antiguos y descolocó a los plebeyos más radicales. Apio Claudio comenzó a poner los cimientos de una Roma más moderna, más compleja y más ambiciosa. Apio Claudio no era el hombre destinado a la grandeza. Su familia, aunque noble, no era la más poderosa, pero él tenía algo que escaseaba incluso entre los romanos: voluntad inquebrantable. En cuanto llegó a la arena política, su energía era tan intensa que muchos lo consideraron una fuerza incontrolable. Como censor, un cargo con una mezcla explosiva de autoridad moral, política y económica, Apio tenía el poder de decidir quién era digno y quién no lo era. Y él decidió usar ese poder como un martillo. Cambió la estructura de la ciudadanía. Permitió que sectores antes marginados entraran en espacios reservados para los patricios. Redistribuyó poder. Reescribió costumbres. Y cada una de estas decisiones retumbó en Roma como un terremoto. Los nobles lo odiaban. Los plebeyos lo temían y lo admiraban al mismo tiempo. Pero todos coincidían en algo. Apio Claudio no solo jugaba el juego político, lo estaba cambiando para siempre. Pero si hay algo por lo que Apio merece ser recordado, es por el proyecto que llevó su nombre por más de 2 milenios: la Vía Apia. Cuando Roma estaba rodeada de enemigos, Apio tomó una decisión radical: construir una carretera monumental que conectara Roma con el sur de Italia. Pero no una carretera cualquiera, una vía tan firme, tan precisa, tan recta, que incluso hoy, más de 2300 años después, puede caminarse. Imagina esta escena por un momento. Un hombre que acabaría ciego de por vida, diseñando el camino más famoso del mundo antiguo. Es casi poético. La Vía Apia no era solo infraestructura, era un mensaje, una declaración de poder, una forma de decirle al mundo que Roma iba a expandirse, a dominar, a conquistar, y que su camino, literalmente, ya estaba trazado. Mientras otros políticos repartían discursos, Apio repartía piedra y cemento. Mientras otros apostaban por alianzas temporales, él apostaba por algo más duradero que cualquier promesa: una obra eterna. El segundo golpe de Apio fue igual de monumental: el Aqua Appia, el primer acueducto de Roma. Antes de este proyecto, los romanos dependían de ríos, pozos y pequeñas fuentes. Pero Apio, como siempre, vio más allá. Entendió que para que Roma creciera, necesitaba agua, mucha agua. Así que impulsó un acueducto subterráneo que traía agua fresca desde kilómetros de distancia hasta el corazón urbano. No fue solo ingeniería, fue visión estratégica. Piensa en esto:
Un futuro imperio de millones de habitantes empezó a construirse el día que Apio decidió que Roma debía tener agua corriendo, como la sangre de un gigante. Mientras las élites protestaban por el gasto, mientras otros decían que era imposible, Apio hizo lo que siempre hacía, cambió la realidad sin pedir permiso. Y entonces ocurrió. No sabemos exactamente cómo ni cuándo, pero Apio Claudio perdió la vista. Una enfermedad, tal vez, una infección, o incluso, según algunas teorías, castigo divino por desafiar demasiadas normas. Pero aquí viene lo extraordinario. Perder la vista no detuvo a Apio, lo multiplicó. A diferencia de otros políticos romanos que se retiraban al primer síntoma de debilidad, Apio siguió gobernando, siguió opinando, siguió tomando decisiones, y lo hizo con una firmeza tan impresionante que muchos comenzaron a temerle aún más. El hombre que no podía ver, veía mejor que todos los demás, y Roma lo sabía. Durante la guerra contra Pirro de Epiro, uno de los enemigos más temidos de Roma, los senadores estaban listos para rendirse, para negociar, para aceptar condiciones humillantes. Pero entonces ocurrió algo legendario. Apio Claudio, viejo, débil y completamente ciego, pidió que lo llevaran al Senado. Imagínalo, ancianos que lo habían desestimado, soldados vencidos en espíritu, y de pronto la entrada solemne de un hombre que avanzaba apoyado en esclavos, pero cuya presencia hacía temblar la sala. Cuando llegó a su lugar, pidió silencio. Y entonces dijo una frase que cambiaría la historia de Roma. Es indigno que Roma negocie mientras aún pueda levantar un arma. Ese discurso, pronunciado por un hombre que no veía el mundo, iluminó la mente de los romanos. La propuesta de paz fue rechazada. Roma continuó la guerra. Y aunque sufrió derrotas, perseveró. Ese día la voz de un ciego guió a un imperio hacia su destino. La ceguera de Apio, lejos de apagarlo, lo volvió casi mítico. Ya no era solo un político, ni un censor odiado, ni un reformador obsesivo. Ahora era un símbolo, un recordatorio viviente de que Roma debía ser fuerte, incluso cuando todo parecía perdido. Su legado no se midió solo en sus obras, sino en su espíritu. Enseñó que el poder no pertenece solo a quienes ven, sino a quienes entienden. Demostró que la voluntad puede ser más fuerte que cualquier limitación física. Y dejó claro que Roma no estaba destinada a ser solo una ciudad, sino una civilización. Hasta su muerte, Apio se mantuvo activo, influyente, incómodo, inquebrantable. Y cuando Roma escribió sus primeras leyes poéticas, sus primeros tratados morales, sus primeros discursos retóricos, todos llevaban la sombra o la luz del hombre que ya no podía ver. La historia de Apio Claudio el Ciego no es solo una biografía, es una lección, una advertencia y una inspiración. En un mundo donde la fragilidad suele verse como una condena, Apio demostró que las limitaciones pueden convertirse en armas, que la grandeza no depende del cuerpo, sino de la mente. Construyó caminos para un imperio que él jamás volvería a ver. Llevó agua a una ciudad que se expandiría por milenios. Cambió a Roma cuando Roma intentó cambiarlo a él. Y lo hizo sin ojos. La pregunta final no es quién fue Apio Claudio el Ciego. La pregunta es, ¿cómo pudo ver tan lejos sin ver nada? Si esta historia te atrapó, recuerda esto. En la historia de Roma hay héroes visibles y hay héroes invisibles. Apio Claudio pertenece a los segundos. Sin él, Roma sería otra. Sin su voz, quizá nunca habría resistido al poderoso Pirro. Sin su visión, no de los ojos, sino de la mente, la historia simplemente no sería la misma. Y ahora que lo conoces, su legado no se perderá nunca más. Y si quieres seguir explorando historias como esta, si quieres conocer a los héroes ocultos, a los estrategas olvidados y a los personajes que cambiaron al Imperio Romano desde las sombras, entonces este es tu lugar. Antes de que sigas con tu día, haz algo simple pero poderoso. Suscríbete al canal, dale like a este video y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que publiquemos una nueva historia que te atrape como esta. Tu apoyo permite que podamos seguir reconstruyendo el pasado con detalle, emoción y una narrativa que te haga sentir dentro del imperio. Así que únete.
porque lo que viene después será aún más épico.